They flutter by with rosaries dangling from their necks. German shepherds guide by nightfall little kinder. Little kinder, dressed in starlight. Yo nací aquí cerca, en Valdivia, y mis primeros años escolares fueron en Osorno. En Valdivia nunca fui a la escuela, fue en Osorno, y después ya fue en Santiago. Y después de Santiago fue en Copiapó. Y después de Copiapó nuevamente Santiago, hasta que terminé la universidad. De la familia, tanto del lado de mi padre como de mi madre, yo fui el primero en llegar a la universidad, ¿no? Antes no hay ningún antepasado que siquiera, excepto una tía, que hubiera terminado la enseñanza media, ¿no? Una tía había terminado la enseñanza media y era como la persona más instruida de toda la familia, porque había dado bachillerato incluso. Era la PSU de la época. Y todos los demás habían llegado a segunda o tercera humanidades de la época, o sea, viene a ser como estado básico, primero medio de ahora. Y algunos ni siquiera habían llegado a segunda o tercera preparatoria. O sea, les cuento eso porque eso indica cómo ha ido evolucionando el país, ¿no? Mi abuelo materno llegó hasta tercera preparatoria, por ahí, un niño campesino de Curicó, que se hizo a sí mismo, digamos, en el sentido de que progresó, llegó a tener una buena situación económica y mandó a estudiar un poco más a sus hijos, pero ninguno terminó las humanidades, ninguno estudió una profesión. En todo caso, por el lado de mi madre fue una familia un poco más avanzada para la época, porque mis tías tenían bicicleta, bueno, vivían en la ciudad, vivían en Valdivia, y salían en paseos en bicicleta, estoy hablando de los años 1930. Usaban pantalones para hacer esos paseos en bicicleta. Y eso era mal visto por la sociedad de la época, es lo que me cuenta mi madre, ¿no? Me contaba mi madre, falleció. Eran muy pocas las que se atrevían, digamos, a hacerlo. Estoy hablando de Valdivia en los años 1930. A lo mejor en Santiago había más, ¿no? Una ciudad más grande, o en Valparaíso, que era una ciudad puerto. Entonces, la sociedad chilena ha ido evolucionando, obviamente, para mejor. Yo soy de los que piensan que todo tiempo pasado fue peor. Eso que dicen que todo tiempo pasado fue mejor es mentira. Ahora todos esos cambios en realidad es algo que los niños chilenos deberían de tener en la mente. Somos una colonia, todavía. Seguimos siendo colonia. Todo nos llega de Europa, básicamente, a nosotros. Los trajebaños chicos se crearon en Europa, no se crearon aquí en Chile. Y etcétera, etcétera, etcétera. Todo. Y bueno, y Chile, esa es otra cosa que los chilenos, los muchachos deberían de tener muy claro, y es lo que yo les he tratado de transmitir a mis nietos. Primero a mis hijos, después a mis nietos. Y a los alumnos que yo he tenido, yo he hecho clases en algunas instituciones. Que tengan la conciencia muy nítida esa de que somos colonia, lo cual no es tan malo, pero que no se crean el cuento de que somos así como los que aquí se ha creado algo. ¿Y por qué motivo? Porque en primer lugar somos de colonia, fuimos colonia de España, ¿no? Básicamente. Después de la independencia, bueno, empezó a llegar una inmigración más variada, pero gente de Europa, básicamente.
Y nada de lo que se ha creado en el mundo moderno. Dame tú, por ejemplo, 3 ejemplos de cosas modernas que tú pienses que son modernas. Dame 3, cualquiera. Los celulares. Ya, pero esa sería la telefonía. Ya. Celular es una forma moderna de telefonía. Internet. Ya también es comunicación moderna, ¿sí? A ver. Algo que no sea relacionado con la tecnología. Con las comunicaciones, que sea relacionado con el transporte, por ejemplo. El transporte. Estos aviones que superan la velocidad del sonido. Ok. Aviones, transporte, comunicaciones. ¿Cuál de esas, en esos campos se distinguió España? España. ¿Ah? No lo sé. De verdad no lo sé. Ninguno. En España no se ha creado nunca nada que sea propio de la edad moderna, de lo que se llama ahora la civilización, ¿no? O sea, todo lo que es electricidad no se produjo en España. Los motores eléctricos, después la telefonía, nada. En los transportes, la locomotora a vapor, que es la primera cosa, digamos, moderna, no se creó en España, se creó en Inglaterra. Y así, en biología, todo lo que es la medicina moderna, ¿dónde se creó? Inglaterra. En Inglaterra, en Francia, en Alemania, Sí. Y en las ex colonias, Canadá, Estados Unidos. Colonia inglesa. Inglesa, correcto. ¿Te fijas? Entonces fuimos colonia de un país, fuimos colonia de colonia. O sea, te quiero decir, yo me di cuenta en una oportunidad que estuve en un país de habla inglesa, ¿no? Y pensaba de repente, ¿qué pasaría si cayera un meteorito y destruyera a todo el mundo, a todos los habitantes, a todos los seres humanos de habla española? ¿En qué afectaría a los países de habla inglesa o de habla alemana en Europa? No los afecta en nada, porque todo lo que ellos tienen lo han producido ellos. Nosotros lo hemos recibido y si tenemos algún mérito es recibirlo y aprender a usarlo. ¿Entiendes? Es como Lautaro. Lautaro no tenía caballos, pero aprendió a usar los caballos. Ese fue su mérito. Por eso somos un país y un área, América Latina, subdesarrollada, ¿no? Porque no hemos producido las cosas que usamos. Las cosas que usamos vienen de afuera. Eso es lo más triste. Somos un país y América Latina, estamos dentro de ese mundo. Y yo les decía a mis hijos, vivimos en un país traducido, en un mundo traducido del alemán, traducido del inglés, traducido del francés.